Saludo especial a todas las personas que se conectan a las redes sociales del Diario del Otún, siempre con los personajes que hacen noticia en la región. Y hoy nos acompaña el general Carlos Ernesto Marmolejo, quien es el comandante de la 5ª División del Ejército y nos visita para hablar de varios temas que son importantes en este momento y que han sido noticia durante la última semana. General, gracias por estar con nosotros. Gracias, un saludo muy especial, un saludo a todas las personas que nos ven en este momento. Sí, efectivamente, hace un mes recibí como comandante de la 5ª División del Ejército Nacional, una importante región del país. La 5ª División tiene los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y los 3 departamentos del eje cafetero. Entonces, en esta correría estamos hablando temas específicos, verificando cómo está nuestro alistamiento para nuestro plan democracia, el cubrimiento de esas mesas de votación, mirando temas operacionales, todo lo que se nos presenta de pronto aquí en Risaralda, allá en esos límites con el departamento del Chocó, y hablar específicamente de otro delito que afecta mucho a la población y es la extorsión. Perfecto, temas todos muy importantes y que han sido noticia, como lo decía, precisamente por este atentado que sufrió el ejército, o más bien como amague de atentado que tuvo el ejército en la vía entre Risaralda y el Chocó. General, contémosle a la gente exactamente dónde fue ese atentado, porque hay mucha confusión sobre el punto exacto, si efectivamente le pertenecía al Chocó, si definitivamente era de Risaralda, exactamente el sitio donde ocurrió. Bueno, tengo una gran ventaja. En el grado de teniente estuve en el departamento del Chocó y el límite entre el departamento del Chocó y Risaralda es el Puente La Unión. Y en Puente Guarato fue donde se presenta este evento, que es en el departamento del Chocó. Allí hay un centro poblado que se llama Guarato, ahí es donde se presentó ese incidente o ese intento de atentado contra nuestra unidad. Allí tenemos un grupo liviano de caballería, hay unas unidades que tienen vehículos que le dan movilidad y pues nos ayudan a controlar este eje vial, que es importante para la comunicación del departamento del Chocó y de Risaralda, pero a la vez nos permite a nosotros hacer contención. ¿Por qué? Evitar que esas estructuras del ELN que están ahí en el departamento del Chocó y a su vez del norte, en el norte del departamento también unas estructuras del Clan del Golfo procedentes de Antioquia, evitar que entren aquí al departamento de Risaralda y obviamente afecten la tranquilidad que tienen los departamentos del eje cafetero. Cuando esto ocurrió, cuando se produjo la noticia, bueno, hubo comentarios de todo tipo, pero específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué arroja la inteligencia también? Si fueron personas del ELN, de pronto de otro movimiento que esté por allí, exactamente qué fue lo que ocurrió. Es netamente un área de control del ELN y por el tipo de evento es tipificado para desarrollo de estructuras del ELN. ¿Qué sucede? Estas unidades de nosotros pues cuidan esos 6 kilómetros lineales de la vía en ese sector. Entonces, en algunas ocasiones se pueden volver vulnerables porque es el mismo eje vial donde recorren y hacen movimientos de desubicación y de tratar de llegar, incluso tienen esa responsabilidad vial no solamente desde Risaralda sino hasta Puente Guarato, son 6 kilómetros sobre ese sector. Entonces tiene que ser el comandante tener mucha astucia, mucha disciplina, movimientos irregulares, pues precisamente para evitar esa intención. La acción terrorista es muy fácil de desarrollar, no es colocar un artefacto explosivo a la orilla de la carretera y ellos saben que tarde o temprano, si hay una unidad militar que desarrolla controles sobre ese sector, pues lo van a poder afectar. ¿Y cómo podríamos catalogar la presencia del ELN en esa zona? Muchos hombres, más o menos cómo es la estructura. Tenemos entendido que también hace muy poco en San José del Palmar creo que fue dado de baja un personaje importante también de este grupo. Esas estructuras no son muy grandes, son más bien pequeñas. Allí sobre ese sector montañoso, hay algunos resguardos indígenas donde desafortunadamente pues se esconden, se ocultan de las acciones de la fuerza pública. Como tenemos definidas las responsabilidades del Puente de la Unión y todo lo que es el departamento de Risaralda, es responsabilidad nuestra de la 5ª División, pero la 7ª División con su brigada número 15 ubicada en Quibdó responde sobre ese sector. Entonces a veces hay una situación especial, nosotros le llamamos las zonas grises, ¿no? Y entonces tratan de ubicarse en esos límites de las dos unidades para que a las dos unidades por la distancia se les dificulta a veces llegar, pero tenemos una muy buena relación entre la 8ª Brigada, la brigada número 15 y también la 7ª División que se queda en Medellín conmigo para desarrollar esas operaciones conjuntas junto con nuestra Policía Nacional. Tenemos procesos de judicialización para lograr identificar a integrantes de esas estructuras. Es así que se logra hace 2 semanas la captura de un sujeto por orden judicial integrante de estas estructuras del ELN, y creería que ellos son los que participan y en retaliación nos hacen esta acción hacia nuestra unidad militar que se encuentra en ese punto. Sí, obviamente
el ejército pues recuperó esta zona que años atrás, pues con seguridad muchas personas no lo saben por su juventud, pero años atrás en este corredor había 3 grupos guerrilleros que actuaban permanentemente. Obviamente este no es el caso en la actualidad. Sin embargo, sí aparecen mucho este grupo, sí sale mucho a la carretera, sí comete muchas acciones, quema buses, camiones, o sea, en los últimos tiempos hemos vuelto que han tomado nuevamente fuerza allí en este corredor que es tan importante porque es una de las vías pues, fundamentales para llegar al Chocó. Sí, es importante y viendo esas acciones, es por eso que el Ejército Nacional nos asigna unas unidades, este Grupo Liviano de Caballería, como te decía, son unas unidades blindadas y motorizadas que permiten pues esa velocidad de poderse mover a un punto o en otro, a veces controlar cuando salen a un sitio donde incineran un vehículo, pues obviamente necesita de la reacción rápida de nosotros como fuerza pública sobre ese sector. La idea es contenerlo, como dices, la cantidad de hombres en armas que tenían estas estructuras hace muchos años ya no es igual, pero pues de todos modos generan una preocupación a la población civil y es ahí donde nosotros, la fuerza pública, tenemos que hacer presencia y pues garantizar la movilidad sobre este corredor vial desde del departamento del Chocó aquí a Risaralda, al interior del país. Bueno, general, otro de los motivos por los cuales usted nos visita hoy es el tema de la extorsión, porque inclusive los candidatos presidenciales que en este momento están haciendo correrías por el país están hablando específicamente del eje cafetero como una de las zonas donde más incidencia hay de este delito. Cuéntenos, ¿qué tan grave es la situación en la actualidad? Bueno, el delito de la extorsión desafortunadamente a veces es muy difícil de cuantificar, porque resulta que la población civil a veces pueden estar siendo víctimas de extorsión y no lo denuncian. Pero con base en las denuncias, pues desarrollamos acciones, tenemos nuestro Gaula militar, el Gaula Eje Cafetero, tenemos Gaula Policía, hay Gaulas élites del Ejército y de la Policía y a nivel nacional se genera una acción importante de prevención, tratar de hablar con la ciudadanía y decirles qué es lo que tienen que hacer para afrontar a veces la extorsión. A veces hay extorsiones de tipo carcelario, están en el interior de los establecimientos carcelarios y desde allí empiezan con listados numéricos a mirar a ver quién le contesta y desafortunadamente hay personas que se atemorizan con estas llamadas extorsivas. Ahorita hay apps que permiten precisamente uno verificar si ese abonado telefónico es un spam o si es una llamada carcelaria. Son muchas cosas que los comerciantes, los transportadores, la gente que tiene algún tipo de negocio lo tiene que hacer. Y cuando se le presente de pronto ya la extorsión como tal, acuda a nosotros. Está la línea 147 de los Gaulas militares, donde 724 hay una persona disponible que lo va a escuchar, lo va a orientar y de ser necesario tendrá una cita con el comandante del Gaula militar o con sus hombres de su unidad de inteligencia que le ayudarán precisamente a desarrollar este tema. Con tristeza es uno de los delitos que más impacta no solamente en el eje cafetero sino en todo el país, donde desafortunadamente hasta personas con negocios ambulantes están siendo víctimas de la extorsión, pero lo más importante es la denuncia, que se acerquen a las autoridades que nosotros les coayudaremos a solucionar este problema. Precisamente eso que usted menciona es realmente lo que más nos preocupa. Es increíble cómo en los barrios están cobrando dinero por vivir usted en su casa, en su propia casa, le están llegando a cobrarle por vivir allí, le están cobrando a la gente por tener un negocio, por tener un vehículo que presta el servicio pirata, o sea, por todo están cobrando en los barrios. ¿Cómo luchar contra esto donde la gente vive tan atemorizada y donde lamentablemente la fuerza pública y el Estado llega poco? Es difícil todo lo que me estás diciendo, pero día a día la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, nosotros aquí, la 5ª División, la 8ª Brigada, nuestro Batallón San Mateo, nuestro Grupo Gaula Eje Cafetero que se encuentra aquí, todos los días salen a hacer estas actividades de prevención. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, la Fuerza Pública, solo somos una parte de la solución. Este es un problema integral de toda la institucionalidad. En nuestro concepto operacional se llama acción unificada y es que todas las autoridades apunten en la misma dirección. Necesitamos, importante, que cuando hayan estos procesos judiciales, cuando la Fiscalía nos apoye en estos procedimientos de allanamiento o en las órdenes de captura de estos sujetos que están dedicados a extorsionar, cuando vamos al operador judicial, lo importante es que
estas personas queden intramural o tengan algún tipo de sanción por lo que están haciendo. Entonces es importante que todo eso en la integralidad del Estado nos ayuden a solucionar los problemas, porque eso es lo que necesita la población civil, que nosotros como el Estado en un conjunto les ayudemos a mitigar estos delitos y este delito de gran impacto como es la extorsión. Sí, eso en las ciudades afecta demasiado. Pero otro delito también que tenemos acá muy presente es la minería ilegal, y tiene mucho que ver obviamente con la actividad del ejército. En Pueblo Rico vemos, y Mistrató se sabe, o sea, es de público conocimiento la extracción de manera ilegal que se hace de algunos minerales, obviamente pues el oro, que es lo más codiciado, pero a veces no vemos muchos resultados en la región en ese sentido, pues en la incautación de elementos, en la captura de personas. Sí se ve mucho en Caldas, pero acá en Risaralda no tanto. ¿Tienen algún plan próximamente para desmantelar estas bandas, para recuperar los ríos, para evitar que se siga cometiendo este delito que afecta tanto al medio ambiente? Hace 2 semanas hubo un Consejo de Seguridad en la ciudad de Ibagué, presidido por el señor Ministro de Defensa, donde participó nuestra gobernadora del Tolima, y abordábamos el tema precisamente de la explotación ilegal de yacimientos mineros en el sur del Tolima, exactamente sobre el río Amoyá. Esto es en el triángulo más o menos entre Chaparral, Ataco y Río Blanco. Cuando yo hice mi exposición, y tengo experiencia de haber estado en otros grados, en otras regiones que han sido afectadas por este problema, y es lo mismo que te decía en el problema anterior: se necesita el conjunto del Estado. Te voy a hacer varias connotaciones. La primera: para que esa maquinaria sea empleada se necesita combustible, y a veces desafortunadamente en esos municipios entra combustible y no solamente es empleado en los vehículos en esta región, sino que también mucho de ese combustible termina para el movimiento y el empleo de esta maquinaria amarilla. Segundo, los títulos mineros. En nuestro país hay muchos títulos mineros, pero hay que mirar, y hay autoridades competentes que tienen que establecer que alrededor de un título minero legal no haya una cantidad de personas haciendo explotación ilegal. Tercero, nos ha sucedido en el sur del Tolima y lo manifestábamos allá: controles de ejército y policía donde van camabajas con retroexcavadoras, y cuando vamos y miramos, tienen las autorizaciones competentes, tienen las autorizaciones para poder moverlo, que van para un proyecto piscícola, que van a una adecuación de vía, pero al final terminan en la explotación ilegal de yacimientos mineros. También hay unas personas en diferentes entidades que pueden estar autorizando estos movimientos pensando que verdaderamente van para una actividad legal y es una actividad ilegal. Entonces todo el conjunto del Estado es el que nos ayuda a eso. Estamos haciendo esos esfuerzos, se han dado unos resultados aquí, la 8ª Brigada, en la ubicación y en la destrucción de maquinaria, motobombas, capturas de personas, incluso en esos sitios, enclaves mineros, cuando se hacen capturas son más de 4, 5, 6, 8 personas que están participando ahí, pero pues nuestros ríos son tan buenos y tan productivos en estos minerales que en muchos trayectos de los ríos hay personas que están haciendo este tipo de actividad. Empleamos ahorita tecnología, sobrevuelos de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, de drones propios, y la idea pues es empezar con la Brigada de Minería Ilegal y con tropas propias de nosotros, de la 8ª Brigada y del Batallón San Mateo, iniciar a intervenir esos enclaves mineros y poder evitar ese daño ambiental, que es lo más importante, el daño ambiental, porque la mayoría de estos ríos y estas cuencas terminan en las cabeceras municipales o en los centros poblados, llegando a donde son las bocatomas, y pues la población civil se puede estar viendo afectada por todos estos minerales que emplean para la explotación ilegal de recursos minerales. Sí. El daño ambiental y por supuesto también el alimento que es este dinero para los grupos armados ilegales. Sí, total. Porque obviamente de ahí también sacan ellos muchos recursos para poder seguir subsistiendo y al mismo tiempo causarle daño a la población. Tienes toda la razón, incluso se han dado cuenta que es mucho más lucrativo hacer explotación ilegal de yacimientos mineros, incluso al narcotráfico. Entonces, con menor esfuerzo, con menores recursos y el riesgo que tienen ellos de mover su droga por los corredores de movilidad, solamente controlando esos sitios donde hay minería ilegal, pues están recibiendo, dicen que en el sur del Tolima reciben aproximadamente mensualmente unos 3.000 millones de pesos por concepto de minería ilegal. No, es una problemática definitivamente muy grave. General, bueno, nosotros más o menos por esta época, hace un año, estábamos denunciando la presencia de un grupo nuevo para nosotros, pues para la región de Risaralda, que era el Clan del Golfo, o que es el Clan del Golfo, que estaba apareciendo en los límites entre Risaralda y Antioquia,
y estaba pues el boom en ese momento de esa presencia de un grupo grande, muy bien armado, radios de comunicaciones, fusiles, bueno, de todo, ¿cierto? Hemos hecho el seguimiento de todas las noticias que se han producido, los combates que hubo, las capturas, y digamos que de una u otra manera el tema bajó un poco porque se vio la efectividad de tanto de la policía como del ejército en ese sentido. ¿Cuál es la realidad hoy del Clan del Golfo en Risaralda? Efectivamente, es un fenómeno que hace más o menos un año, en esa expansión que ha tenido esta organización, no solamente aquí tratando de ingresar al eje cafetero, a nuestro departamento de Risaralda, sino también una intención transversal desde Antioquia a tratar de llegar al sur de Bolívar y lograr llegar a lo que es los Santanderes, allá en la frontera con Venezuela. En esa expansión ha sido muy efectivo. Yo llevo un mes aquí, pero soy consciente, mi general Soto, quien me entregó la división, junto con las unidades aquí, la 8ª Brigada y el Batallón San Mateo, han desarrollado acciones, han tenido combates, como lo dices, se han generado capturas, se ha generado una acción que ha llevado a que estas estructuras, hablando con la 7ª División del Ejército que responde por Antioquia, cómo ellos han visto el incremento de esos hombres que inicialmente de pronto se veían en Risaralda, ahorita se están viendo allá en Antioquia, y pues obviamente obedece a la contención que estamos haciendo. Y aquí es un punto importante que la ciudadanía nos informe, que denuncien. Está la línea 107 antiterrorismo, es una línea donde también nosotros los escucharemos y donde la población nos puede informar si en algún momento llegan a ver la presencia de algunos actores uniformados, como lo están diciendo, y la idea es mantener este eje cafetero lo más tranquilo posible. La joya de la corona en nuestro país es el eje cafetero y todos los municipios, todos los departamentos del interior del país que coinciden con el área de responsabilidad de la 5ª División. Entonces seguiremos con ese esfuerzo. El Ejército Nacional nos ha entregado más hombres precisamente para reforzar los dispositivos, y junto con las autoridades departamentales, municipales, policía, fiscalía, pues generar las acciones necesarias para hacer la contención, capturas, y en caso dado y oponer resistencia en las situaciones de combate, pues la neutralización de estos integrantes de esas estructuras armadas. Bueno, eso es una buena noticia para todo el departamento de Risaralda y por supuesto para el eje cafetero. Bueno, y viene la época pues más esperada ya en muchos meses, como es la época electoral, donde vamos a elegir a los nuevos congresistas de nuestro país. ¿Le preocupa algún departamento en específico al ejército por cuestiones de tal vez de orden público el día de las elecciones? Como comandante de la 5ª División, pues tengo las responsabilidades, son 7 departamentos, entonces es importante también uno semaforiza esos departamentos donde puede haber alguna situación mucho más complicada, de pronto en el departamento del Tolima, el sur del Tolima, el occidente del Huila, pero relativamente en el eje cafetero, tanto en el Quindío, en Risaralda o en Caldas, las condiciones son diferentes. Por eso no nos descuidamos, tenemos ya el cubrimiento total de todas las mesas de votación. La 8ª Brigada tiene una responsabilidad de 127 mesas, aquí en el departamento de Risaralda son 36 mesas, y aquí es fácil ocupar esos sitios porque relativamente todo es muy cerca, pero en esas regiones alejadas que te comento, en el sur del Tolima y allá en el Huila, pues la ocupación la están haciendo ya las tropas, ya están caminando para llegar allá, preposicionarse en el sitio, garantizar su seguridad, recibir en la segunda fase todo el material electoral. Tenemos una coordinación permanente con las autoridades electorales precisamente para ubicar todos los puestos de votación, las mesas de votación, y que ese día se desarrolle las actividades sin ningún inconveniente. Tenemos unidades de reserva, tenemos aeronaves disponibles para reaccionar en caso de que se presente alguna situación especial en alguno de estos puestos de votación a lo largo de toda la jurisdicción de la 5ª División, y así como está organizada la 5ª División, están organizadas las otras 7 divisiones del Ejército que está dividido el país. Entonces invitamos a toda la comunidad y a todos los risaraldenses para que asistan masivamente ese domingo 8 de marzo para pues cumplir la democracia, ¿no? La democracia se construye cuando todos sus pobladores asisten a ejercer su derecho al voto. Sí, acá el municipio de Pueblo Rico pues es el más alejado de todo el departamento. Allí de pronto tendrán que trasladar alguna mesa, o todas están pues en el sitio donde se designaron, ahí van a quedar. Donde se designaron las mesas, ahí van a quedar. Eso ya es un estudio y en el Divipol, que es como un Excel que
que tenemos con registraduría, con todas las autoridades electorales, policía, ejército, allí precisamente ya está establecido cuáles van a ser los puestos de votación, dónde están. El Ejército Nacional responderá por todos los puestos que estén en las áreas rurales, y en las áreas urbanas pues estará la Policía Nacional acompañando también a los colombianos para este momento electoral. ¿Y es el ejército el encargado de traer los votos, de trasladar los votos físicamente? No está establecido. Registraduría y todo el sistema electoral tiene coordinados en algunos sitios vehículos, helicópteros, aviones, de pronto pues para mover ese material electoral donde ellos consideran que tiene que salir por vía aérea. Y nosotros garantizaremos, eso se llama una seguridad de área, en la ubicación de nuestras unidades sobre los ejes viales. Unos son los hombres que estarán allá en los puestos de votación y otros serán los que garantizarán el movimiento de todo ese material electoral, porque muy bien lo está diciendo, y es a veces después de las elecciones es cuando se presentan algunos eventos con quema de material electoral o algún tipo de situación que pueda afectar lo que en su momento en las elecciones no pasó nada. Posterior a ello se han visto también muchas situaciones especiales. No, perfecto, ¿no? General, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y un último mensaje para la gente de Risaralda y de todo el eje cafetero. Lo importante es confiar en las autoridades, en la institucionalidad, en el Ejército Nacional. Las tropas de la 8ª Brigada, de nuestro batallón San Mateo, aquí en el departamento de Risaralda, siempre estarán dispuestos a cumplir nuestra hoja de ruta, nuestro plan de campaña Ayacucho Plus, y hay unos objetivos muy claros, que el primero es proteger a la población civil. Nos obedecemos a la población de este país, siempre lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, y lo más importante es eso: confíen en su Ejército Nacional, en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Claro que sí, general, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a ustedes también gracias por siempre estar pendiente de la información que producimos acá en el Diario del Otún. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.